Clase del curso de razonamiento verbal del área de comunicación. El día de hoy vamos a trabajar las series verbales. Las series verbales son un conjunto de palabras que guardan una relación entre sí. En estas, los vínculos lógicos están relacionados directamente con la noción del campo semántico. En pocas palabras, las series verbales son palabras que están unidas por un vínculo. Lo que hay que determinar es cuál es ese vínculo. Vamos a recordar entonces, porque hablan mucho acá de lo que es el campo semántico. Vamos a recordar un poco de qué se trata. Un campo semántico pues es un grupo de palabras que están relacionadas por su significado y que comparten la misma categoría gramatical. Veamos cómo resolver ejercicios de series verbales. Lo primero que debemos tener en cuenta es reconocer el significado de todos los términos de ese conjunto de palabras. Segundo, identificamos la relación o campo semántico, es decir, qué los arropa. Y finalmente, pues marcar la respuesta correcta, que continúe pues en esa serie verbal. Vamos a ver estos ejemplos. Si te hablan de un triángulo, de un cubo, de una pirámide, de un cilindro y de un prisma, ¿a qué te hace mención? A figuras geométricas. Ese es su campo semántico. A ver, revisamos el otro ejercicio. Si te hablamos de negro, gris, morado, rojo, violeta, azul, verde, amarillo, blanco. A ver, piensa un poco. Hace referencia a colores. Veamos este ejemplo. Terminar, finiquitar, ultimar. Hace referencia a que algo está concluyendo, ¿sí? Ya ven que debemos buscar entonces la similitud. ¿En qué se parecen todas esas palabras? ¿A qué grupo pertenecen? Continuamos entonces hablando de los tipos de series verbales que hay. Existen los simples, los compuestos y los mixtos. Fíjense en los ejemplos que hay acá. Para ver esta serie verbal de origen simple, me hablan de Ucayali, de Marañón, de Rímac, ¿sí? Entonces, revisamos las alternativas. Son ríos, son Chillón, Nilo, Titicaca, Puerto. A ver, entonces yo debo establecer qué similitud hay entre esas tres propuestas. Y la respuesta es que son ríos. Veamos entonces el segundo tipo de serie, que son las compuestas. Fíjense que en el ejemplo está que el cuchillo lo utilizamos para cortar. La escoba la utilizamos para barrer, ¿sí? Y me dan como alternativa la pelota para jugar, ¿sí? Pero ven que la pelota no pertenece a esos sitios donde por lo general utilizamos el cuchillo para cortar y la escoba para barrer. El taxi para parar. Sí sucede, pero es que no guarda relación con cuchillo para cortar ni escoba para barrer. Pero miramos la opción C, que es olla para cocinar, y allí sí vemos y la contextualizamos en el mismo campo donde podemos ubicar el cuchillo para cortar y la escoba para barrer, porque son cosas que por lo general se utilizan en una casa. Descartamos el tajador porque son artículos de clase y descartamos el zapato porque forma parte de prendas de vestir. Miremos entonces el tipo de serie verbal mixto. El ejemplo dice que trabajo es a cansancio, míralo debajo, terremoto es a pánico y golpe será a qué. Veamos las opciones. Dice ring, moretón, amistad, box y caricia. Entonces, si trabajo es a cansancio, como terremoto es a pánico, golpe será igual a moretón. Si te das cuenta que siempre contextualizamos todo para poder encajar las series. El término excluido. Este pues es el ejercicio de actitud verbal que consiste en eliminar aquella palabra que no pertenece ni guarda relación con el campo semántico establecido. Es decir, por lo general es esa palabra que no corresponde. Miramos unos ejemplos. El primero habla de economía. La economía me infiere a devaluación, sí. Me refiere a exportación e importación, sí. Y me refiere también a inflación. Entonces, el término que no pertenece es enumeración.
Veamos entonces otro ejemplo para la palabra monitor. El monitor tiene referencia con un teclado, tiene referencia con un cable, con un sistema, con un archivo, ¿cierto? Todos son elementos de un computador. Entonces, el término excluido o que no pertenece es la palabra papel. ¿Cómo resolvemos ejercicios de términos excluidos? Miremos. La primera, debemos reconocer todos los términos representados en la serie. Para eso, pues siempre utilizamos la lectura como herramienta principal. Luego determinamos las relaciones que poseen las distintas palabras, es decir, qué se relaciona con qué, quién con quién. Y finalmente completamos la serie con el término o los términos adecuados que mantengan la coherencia en la serie. Esto es bien importante. Bien, ¿cuál es el objetivo de este tipo de ejercicios? Bueno, finalmente pues es identificar la relación significativa conceptual de un grupo de palabras y bueno, eliminar que se escapa, la que no pertenece. Esto lo hacemos a veces por sinonimia, por ejemplo, la palabra pedantería y petulancia, la presunción y la precaución. Entonces, eliminamos la afectación. En sinónimos y antónimos. Rompible es igual a frágil, a deslenable. Y huevos, pues también por lo general se parten, son frágiles. Entonces, el término que vamos a excluir es resistente, porque es el término que no tiene nada que ver. Seguidamente está por definición. Fíjense, está cúpula, pues es una parte que está por lo general en la parte superior, puede ser de un templo o de una iglesia. Según los rasgos gramaticales, fíjense cuál es el término excluido entre odio, amor, envidia, optimismo y sollozar. Recuerden que el odio, el amor, la envidia y el optimismo me representan sustantivos abstractos. Entonces el término excluido será sollozar. Y finalmente, por morfología, recuerda que la morfología es cómo está estructurada la palabra. Tenemos a la palabra semicírculo, la semicerrado, semi-inscrito y semiabierto. Y la que no me corresponde a todas estas es la palabra seminal. Bien chicos, una vez escuchado estas orientaciones, te invito a que descargues el PDF para que avances las tareas de la guía. Por hoy esto es todo.